Buenas tardes, continuando con la información que corresponde esta semana, pues ya veíamos en el anterior video la terminación pues de la introducción del material introductorio que es a las bases teóricas de la psicopatología. A continuación necesitamos revisar algunos conceptos que también va a ser necesario que entendamos perfectamente si es que en realidad queremos contextualizar adecuadamente el estudio de la conducta normal a través del DSM-5 en los niños. Bueno, esta presentación que yo he preparado para ti en este caso se llama Principios Generales de la Evaluación y el Diagnóstico Psicológico Infantil. Primero que nada tenemos que entender tres cosas muy importantes. La primera, los niños no tienen esa conciencia del problema al igual que los adultos. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. El niño no va a terapia, no va al psicólogo porque no se siente mal. Lo llevan, que es diferente, y eso tiene que ver justamente con el segundo punto, que finalmente es lo llevan de alguna forma contra su voluntad, pero insisto, en el caso del primer punto, el niño no se siente enfermo, no se siente diferente. En el caso de un adulto, pues claro que sí, se va a ir a terapia cuando a lo mejor pues las situaciones contextuales, el medio ambiente, el estrés cotidiano, pues finalmente acaban por mermar o minimizar su capacidad de afrontamiento del estrés. Pero en el caso del niño debe de quedar completamente claro que no se presenta esta conciencia del problema y por lo tanto, en el tercer punto, no va a haber una disposición al tratamiento. Es decir, el niño no quiere curarse, no porque no quiera seguir las indicaciones del terapeuta o del psicólogo, sino porque simple y sencillamente no se siente enfermo. El problema con esto es que muchas veces los padres de familia intentan transformar al psicólogo en un aliado a su causa personal. Es decir, básicamente tratan de convencer al niño, o más bien, perdón, tratan de convencer al psicólogo que el niño tiene que cambiar en los términos que están poniendo los propios padres de familia. Y esto obviamente yendo en contra de los propios designios o de la propia voluntad a veces del niño. No por esto quiere decir que el hecho de que los padres lleguen a terapia a un niño vaya a ser en sí un evento negativo. Simplemente el niño originalmente no tiene esa disposición. Es tarea del terapeuta finalmente crear ese rapport, esa empatía necesarios para que el niño pues se sienta a gusto, se sienta en confianza y finalmente pues se involucre en el tratamiento, ¿sí? Bien, otro punto que también tenemos que considerar pues es el objetivo de justamente solicitar la evaluación psicológica en un menor de edad. El niño básicamente convive en dos ambientes claramente delimitados. En el primero es la familia. Desde que nace y hasta a lo mejor la etapa escolar, el niño pasa mayor tiempo con su familia. El segundo va a ser, como ya se mencionaba ahorita, la escuela. Una vez que el niño ya cumple cierta edad, pues a lo mejor accesa a un centro educativo donde de repente pues la primera, digamos, situación un tanto complicada, un tanto de difícil manejo va a ser justamente la separación de la mamá por X tiempo. Revisábamos justamente el apego, ¿no? Si un menor de edad está demasiado apegado a su madre, claro está que va a resentir esa separación, aunque sea por unas cuantas horas, de la casa materna, del cuidado de su mamá. Entonces también tendríamos que considerar justamente esto. Por lo tanto, debemos de evaluar al niño, o se debe de evaluar al niño justamente en la interacción con su ambiente familiar y el ambiente escolar, ya que en cualquiera de estos dos ambientes, o en ambos a veces, es donde se presentan justamente las causas que posiblemente detonen algún tipo de padecimiento o trastorno mental, de los cuales pues obviamente vamos a empezar a hablar pues en el resto del curso. Y bueno, no nada más es conocer por conocer, sino como se dijo en las primeras conferencias, pues básicamente es conocer
en la patología del niño, justamente describir los síntomas, los signos, manifestaciones clínicas, etcétera, pero con la finalidad única y exclusiva de orientar un diagnóstico y obviamente una intervención. Por lo tanto, en ese sentido, sí debe de quedar claro esta parte. El presente curso está diseñado no para que se haga un diagnóstico, esa tarea le correspondería al psicólogo, sino para que se conozcan de alguna manera las patologías que existen y finalmente, cuando en la práctica profesional se presenta alguna situación similar, pues sepamos correctamente qué es lo que procede a hacer y lo canalicemos con el profesionista correspondiente, que insisto, para fines de diagnóstico y tratamiento debe de ser un psicólogo o un paidopsiquiatra, ¿sí? Ahora, obviamente cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, por ejemplo, pues sabemos que la intervención del psicopedagogo también es importante. Entonces son tres profesionistas que van a estar interrelacionados. Por un lado el psicólogo infantil o psicólogo clínico, el psiquiatra o paidopsiquiatra. Dentro de estos pudiera entrar también un neurólogo pediatra y un psicopedagogo. Entonces justamente para eso es que se pretende hacer una evaluación para justamente determinar las causas y planificar y orientar un tratamiento posterior. Ahora, durante el desarrollo del niño, desde que nace hasta que pasa finalmente a la adolescencia, se presentan varias situaciones conocidas en su conjunto como factores psicopatológicos o psicopatógenos. Hay que recordar que la palabra patógeno o patológico refiere a procesos de enfermedad en la segunda acepción y en la primera, en patógeno, a un agente que provoca una enfermedad. En ese sentido, podemos decir que dentro de estos factores que pueden potenciar o que pueden generar una psicopatología en los niños, en primer lugar está la edad del niño. No es lo mismo tratar con un niño que tiene tal vez 5 años a tratar con un niño que tiene 10 o 11 años. Son edades completamente diferentes. Y no quiere decir que haya trastornos que a lo mejor se desarrollen automáticamente con la edad. Más bien quiere decir esto que en algunas edades justamente se esperan por este crecimiento, por esta maduración, tal vez algunas situaciones que puedan ser un motivo de un trastorno. La principal a la cual se enfrentan los padres de familia siempre va a ser la adolescencia. De repente el niño que estaba centrado, que estaba tranquilito, tranquilita si es niña, durante su infancia, de los 6, bueno, desde el nacimiento hasta los 10 años y medio, 11 tal vez años, de repente casi de repente de la noche a la mañana, entre comillas, sufre un cambio dramático en su personalidad. Y justamente aquí es donde a lo mejor los padres experimentan pues la mayor cantidad de repercusión o experimentan ese conjunto de situaciones o sensaciones pues negativas. En este sentido, la edad del niño pues básicamente también va a ser una condición indispensable pues para tratar de delimitar o diagnosticar algunos trastornos. Algunos trastornos solo es posible hacer su diagnóstico a partir de cierta edad. Concretamente, el TDAH solamente se puede diagnosticar una vez que el niño ha ingresado a la escuela, al centro educativo formal, no antes, porque por definición todo niño de preescolar siempre va a ser hiperactivo, impulsivo e irreflexivo, que son tres características diagnósticas esenciales para poner un diagnóstico, una etiqueta de TDAH, ¿sí? Otro punto va a ser también igual de importante, evaluar las condiciones biológicas del sistema nervioso central. No podemos negar de ninguna manera la influencia que tiene el cerebro con el resto del cuerpo. De hecho, no sería posible hablar de actividad normal si
el prerequisito de que justamente el cerebro esté funcionando de esa misma manera, es decir, de una manera normal. Entonces también tendríamos que recurrentemente, al momento de que delimitamos o descubrimos una patología, pues tendríamos que considerar la opción de, antes de hacer un diagnóstico psicológico, una intervención pedagógica, pues mandar al niño, o mandar a través de los padres, lógicamente, a una revisión con el pediatra, ¿sí? Y ya él decidirá, pues, si de alguna forma procede o no una evaluación con un neuropediatra, porque justamente puede ser que todo sea una cuestión de alguna disfunción o mal funcionamiento del cerebro lo que esté provocando el mal comportamiento o la conducta anormal. También otro punto importante que se tiene que considerar dentro de todo esto es la personalidad que tenga el niño. En ese sentido, podemos decir que, para empezar, la personalidad es un concepto que se refiere justamente a esa única y específica forma de ser que cada uno de nosotros tenemos. El término premórbido significa antes de la aparición de una enfermedad. Es decir, si por ejemplo nuestro niño en cuestión de repente empieza es reportado porque a lo mejor presenta encopresis o enuresis, que son básicamente dos trastornos donde el menor, en el caso de la encopresis, defeca en la ropa interior sin ningún tipo de control. Y en el caso de la enuresis es básicamente lo mismo, nada más que es con el esfínter vesical, es decir, hace pipí sin control, ¿sí? Ya sea de noche o de día. Puede ser que un niño que presente esta alteración, no es que quiera, de alguna manera en lo general, no es que quiera a lo mejor fastidiar, fregar, si se me permite la palabra, y perdón por el tipo de palabra, no es que quiera joderse a los padres de familia, no. Básicamente no puede controlar su esfínter anal o su esfínter vesical por incluso posiblemente una causa neurobiológica. Hay que recordar que finalmente tanto el esfínter anal como el esfínter vesical son activados de forma refleja. Es básicamente como un flotador o como una válvula del baño, un tanque de agua del baño. Cuando jala la palanca, obviamente el flotador cae y empieza a llenarse. Una vez que está hasta tope, pues el flotador cierra automáticamente la entrada de agua. Entonces, de manera similar, pues esto pudiera servir para explicar un poco el contexto de lo que es la persona premórbida. A lo mejor fueron niños que nunca lograron el control, o al revés, se les impuso un control desde a lo mejor muy temprana edad, 1 año tal vez, y se les exigía que controlaran los esfínteres como si fueran tal vez un niño mayor. Lógicamente que a esa edad su cerebro todavía no está en condiciones adecuadas para, por ejemplo, dominar por completo un reflejo inconsciente, un reflejo automático. Otro detalle puede ser, sobre todo en los trastornos de personalidad, a lo mejor un niño con trastorno negativista desafiante, que es un trastorno mental que se caracteriza fundamentalmente por una negativa recurrente ante las figuras de autoridad, dándose esta solamente en un contexto, ya sea en lo familiar o en lo escolar, pero no en ambos. Si fueran ambos, no sería un trastorno negativista desafiante, sería un trastorno de conducta disruptiva o simplemente trastorno de conducta disocial, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que evaluar antes de empezar a hacer cualquier tipo de conjeturas, pues en la edad del niño, sus condiciones neurobiológicas y pues también de manera holística, de manera general, pues lo que es su personalidad premórbida. Sin embargo, el niño, por su propia inmadurez, por su propia pues también, digamos, situación especial de ser un ser humano en vías de desarrollo,
pues lógicamente va a estar también constantemente influenciado e influido por algunas actitudes y conductas de los padres de familia. Y aquí justamente entramos a un terreno un tanto escabroso que se refiere a las actitudes psicopatógenas del adulto. Bueno, entonces ahora a continuación vamos a revisar un poco acerca de las actitudes del adulto, o sea, los padres de familia, por ejemplo, que pueden generar una psicopatología en el niño. Lamentablemente a veces el hecho de ser padres de familia pues no capacita automáticamente a los padres de familia para hacerlo, o para hacerlo, más bien. A veces requieren como algún tipo de información, algún tipo de pues apoyo extra para mejorar sus estilos de crianza. Y justamente es en el estilo de crianza donde también podemos apreciar la generación de psicopatología en el caso del niño. Hablaríamos en esta pequeña sección acerca de 4 estilos de patrones de crianza. El primero, que es el más conocido, rigidez y autoritarismo, donde básicamente los padres de familia, o uno de los dos por lo menos, es sumamente rígido, sumamente inflexible. Básicamente el afecto que se le da al niño va a estar condicionado en función de a lo mejor lo que es el cumplimiento, la obediencia ciega y total. Lamentablemente este estilo de crianza pues es básicamente mientras el niño se sujete o se someta a los designios, a la autoridad, a la voluntad de los padres, literal al pie de la letra, todo está perfecto. Pero cuando tal vez transgrede alguna norma, alguna regla, pues suele haber un castigo bastante fuerte, una situación que incluso a veces puede acabar en violencia intrafamiliar contra el niño. Otra actitud también muy común va a ser el opuesto diametral a lo que es el autoritarismo. De repente, si en el autoritarismo impera un clima de estricta obediencia, un clima de estricta sujeción a las normas y las reglas, en la permisividad no hay ninguna regla, no hay ninguna disciplina, no hay ninguna pauta de conducta. Hay que recordar que una labor fundamental de los padres pues va a ser siempre lo que es brindar un marco seguro donde el niño pueda desenvolverse adecuadamente. Es decir, su trabajo, su chamba es poner límites, ¿sí? Pero a veces suele suceder que el niño no tiene límites, porque finalmente los padres le cumplimentaron cuanto antojo se le ocurrió al niño, pues lo cumplieron, se lo dieron, sin incluso a veces merecerlo en realidad. Típicamente aquí se señala justamente cuando un niño es un berrinche, de repente los padres acaban cediendo completamente a la conducta manipuladora del niño, traducida en un berrinche. Otra actitud que puede generar patología es la sobreprotección, donde de repente hay mucho afecto, pero acompañado también de señales de ansiedad por parte principalmente de la madre. En el caso de la permisividad es mucho afecto sin ninguna autoridad, incluso al grado de, por ejemplo, si el niño rompe algo de una persona ajena, o sea, no sé, a lo mejor un cristal jugando la pelota, no sé, un vidrio, pues quienes dan la cara por el niño son los padres, pero no responsabilizan al niño, básicamente minimizan el asunto, excusándolo que finalmente pues es cosa de niños, etcétera. En el caso de la sobreprotección, básicamente igual, se le quiere entre comillas y se le busca sobreproteger casi que no lo toque el aire. Ahora, digo se le quiere entre comillas por la siguiente razón: tanto la permisividad como la sobreprotección en realidad son formas de rechazo encubierto hacia el niño. En la sobreprotección, sobre todo, más o menos la idea sería la siguiente: eres tan débil, tan incompetente, tan inútil, que requieres que yo esté presente atrás de ti toda la vida, ¿sí? Es decir, una madre sobreprotectora en realidad
está echando a perder a su hijo, justamente con la idea de que lo busca proteger de cuanta maldad ficticia exista en el mundo. El problema es que el niño crece justamente con esa idea de que mamá siempre va a estar sobreprotegiéndolo, y lamentablemente pues esto va a dar como resultado finalmente que el niño no tenga como esa disciplina, básicamente piense que él es el centro del universo y que todo gira alrededor de él. Estos serían los tres principales actitudes psicopatológicas de los padres hacia los niños. Por último dijimos que eran 4. Por ejemplo, hablaríamos de el rechazo. El autoritarismo pues también es una forma de rechazo, tal vez un poco menos leve. Sobreprotección y sobreindulgencia o permisividad, quedamos que era rechazo encubierto, pero a veces, en muy contadas ocasiones, se presenta también un rechazo manifiesto, es decir, los padres, la madre o el padre varón, de repente rechazan al niño por como es. Y lógicamente esto va acompañado de una cuestión de valoración del niño, una severa lesión en su autoestima, una falta completa de habilidades sociales, y básicamente el niño crece pues con un profundo resentimiento contra quien se supone debía de haberlo protegido y no lo hizo. Esas serían las 4 actitudes psicopatológicas en el caso de la crianza. Lógicamente, en el rechazo pueden presentarse muchas veces signos tangibles, signos evidenciables de violencia contra el menor, desde física hasta psicológica. Tenemos también a veces que justamente en la dinámica familiar hay problemas con la crianza del menor. ¿Qué significa esto? Sobre todo cuando el menor pasa tiempo con los abuelos, o a veces cuando sobre todo hay por ejemplo alguna situación de separación o de divorcio, los abuelos de alguna manera pelean los derechos de los padres en cuanto a cuidar al niño, en cuanto a atenderlo, con justamente todo lo que esto implica, que sería pues básicamente una situación desfavorable para el niño, ya que no desarrolla una pauta estable de conducta, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, problemas. Algo muy sencillo, por ejemplo, con los padres de familia, con la madre o con el padre, de repente ellos dicen no come chocolate después de tales horas, ¿sí? Pero en cambio, mamá, abuela, que es buena onda, generosa, dadivosa, tierna, etcétera, etcétera, pues sí le permite al niño comer chocolate. Y lo malo de esto es que a veces es algo consciente, no es así como de repente un tanto no consciente del todo. A veces es así tal cual, literal, una flagrante oposición a la disciplina que lleva la mamá. Y lo malo, lo peor del caso es que a veces es manifiesta incluso estando la mamá presente. Y entonces en el que el niño se genera una grave confusión. ¿A quién obedece? ¿A mamá o a abuela? ¿O con quién se va? ¿Con quien le da más cosas o quien le prohíbe más cosas? Otro punto importante va a ser el maltrato físico, psicológico o ambos. Bueno, esto de alguna forma pues ya lo explicamos ahorita brevemente en lo que es la parte del rechazo manifiesto. Lamentablemente, otra conducta que puede generar en el niño algún tipo de psicopatología o de confusión, por lo menos, van a ser esas continuas y recurrentes quejas de parte de la madre hacia el niño en cuanto a que se le culpabilice por situaciones que él no tiene injerencia. Por ejemplo, de repente es que por ti subí de peso, por ti me dejó tu papá, por ti me dejó mi novio, por ti dejé de trabajar, por ti no estudié, etcétera, etcétera. Lamentablemente estas conductas o estas actitudes pues básicamente dañan severamente la autoestima de los niños, creándole un complejo de inferioridad, creándole justamente una mella muy importante a su autoestima. También, como ya comentábamos anteriormente en el punto de
disciplina con los padres de familia y con los abuelos, a veces no es que haya conflictos entre padres y abuelos, a veces son los propios padres los que de alguna manera no se ponen de acuerdo en cómo llevar la disciplina con el niño. Por ejemplo, uno castiga lo que otro tolera o lo que otro permite, o a veces se castiga la misma conducta, o se castiga o no se castiga, cuando la regla general sería, bueno, si voy a castigar X conducta, lo tengo que hacer siempre, no cuando yo tenga buen humor, no cuando esté de buenas, sino siempre, independientemente de mi humor o independientemente de mi estado de ánimo o de mi cansancio, ¿sí? A veces algunos padres pues lamentablemente estimulan mucho la generación de conductas patológicas o sociopáticas, que quiere decir transgresión a las normas sociales en el niño, sobre todo cuando a lo mejor supongamos algo muy sencillo, al niño lo reportan porque peleó en el salón, va el padre de familia, de repente pues mientras le están narrando la maestra así como pues cómo estuvo el evento, cómo estuvo la situación, pues el padre en lugar de sentir pues vergüenza tal vez, o no sé, sentirse incómodo, lejos de esto gratifica al niño de manera inconsciente. Ok, a ver, y dice, a ver maestra, espéreme, dice que fulanito, o sea, que mi hijo descontó al otro con un solo trancazo. No, sí señor. Ah, pues debe ser un golpe con mucha fuerza, entonces mi hijo tiene mucha fuerza. Ese comentario el niño lo va a interpretar como un reforzador positivo a la conducta violenta, porque el padre le está dando como ese reconocimiento social, le está celebrando una conducta que debía de ser castigada inmediatamente. Otras veces, lo típico es justamente los mismos padres dan los ejemplos patológicos, en el sentido de que, bueno, le dicen que no mienta y ellos mienten, le dicen que no fume o que no toma o que no agreda y ellos fuman, toman o agreden. Aquí lamentablemente esto también es muy común en las familias, que los padres dicen una cosa y hacen otra cosa. De repente esto se llama comunicación de doble vínculo, y básicamente es una cuestión pues que en el niño va a generar también una confusión en cuanto a que, bueno, ¿qué hacer? O sea, dicen una cosa, pero a lo mejor me dicen que diga lo que haga, pero también se supone que ellos son el ejemplo a seguir y ellos pelean, ellos riñen, ellos discuten, ellos ofenden, agreden, entonces, ¿a dónde me hago? ¿Sí? Ese sería lo que es ejemplos de conductas patológicas y o sociopáticas. A veces también los padres, por alguna situación irregular o especial, tienen que ser separados de los hijos, o los hijos se separan de ellos. Y en este caso, a veces para el niño no pueden manejar esa pérdida de esa unidad, de esa seguridad familiar, ya sea porque el Estado tal vez disolvió la familia por alguna cuestión delincuencial de los padres o incompetencia parental, o por una cuestión de orfandad, pues a lo mejor el gobierno también disuelve a los hermanos, es decir, los separa, siendo que para el niño pues va a ser muy importante también la figura fraternal, los hermanos, al margen pues de que de repente haya peleas, pleitos, etcétera, que podríamos decir que es una conducta hasta cierto punto normal o por lo menos de alta frecuencia. Otras veces también tenemos lo que se conoce como síndrome del institucionalismo, donde sobre todo niños que están en situación de orfandad, recluidos en alguna casa especial, lamentablemente no alcanzan a desarrollar empatía, no alcanzan a desarrollar, por ejemplo, una cuestión de habilidades sociales, justamente porque están privados de a lo mejor el contacto con otros niños. Nada más simplemente nada más ven a sus propios compañeros de casa o de situación, y a veces también lamentablemente el personal que está a cargo de estos niños no siempre es el mejor capacitado, o no siempre va a tener como esa actitud favorable para generar en los niños un vínculo estrecho.
De la misma manera, va a ser importante que el niño siempre entre en contacto con su contexto cultural. Hablamos aquí hablamos justamente del fenómeno de la deprivación cultural, que podríamos definir justamente como la separación completa intencional de cualquier contacto humano con del niño con otro ser humano o con la cultura que le circunda. Es decir, no se le enseña a leer, no se le enseña a hablar, no se le enseña a escribir, no hay lenguaje, no hay escuela, lógicamente, y básicamente el niño crece como un animalito, ¿sí? Esa es la deprivación cultural. Deprivación, no depravación. Depravación es otra cosa. Dentro de esto, hablando de carencias de estímulos, a veces los padres consideran que educar en valores, educar en no sé, normas de conducta prosocial, tiene que ver necesariamente con una denominación o creencia religiosa, cosa que es completamente falso. Se pueden enseñar valores humanos al margen de los valores religiosos o teológicos. Ciertamente los valores religiosos o teológicos también incluyen los valores humanos, pero sobre todo de repente esto puede pasar con personas que a lo mejor son de creencias ateas o de repente simplemente están preocupados en otro rollo y descuidan al niño en cuanto a justamente esa adquisición de la conducta moral o del control moral o el juego o básicamente la enseñanza de conductas o valores sociales. Otras veces también tenemos la ludopatía o déficit de juego social. Un niño debe de jugar. ¿A qué? A lo que él quiera. ¿Con qué? Con los juguetes que él quiera. Si es niño y juega con muñequitas, no pasa nada. Si es niña y juega con carritos o con soldaditos o juega rudo, tampoco pasa nada. Los juguetes no tienen género, no tienen sexo. Es un mito bastante, ¿cómo decirlo? Bastante generalizado creer que las niñas tienen la obligación de jugar con la casita, la comidita, con trastecitos o con muñequitas. No. El juego para el niño es su forma de expresión por excelencia. Es la forma en la que a través del juego, que es una situación fantasiosa, ellos proyectan sus necesidades emocionales. Un niño que no juega es un niño muy peligroso, en el sentido de que está teniendo un problema emocional mayúsculo que debe ser atendido de manera inmediata, y se le llama a ludópata, ¿sí? Que tiene un problema con el juego social. Ahora, si el juego es social, significa que debe de jugar, ok, primero en su casa, con sus juguetes, con sus hermanos tal vez, pero también tiene que jugar con otros compañeros, con otros niños. Lamentablemente a veces esto es un tanto complicado cuando hablamos de familias que son solamente hay un hijo. Bueno, ¿con qué hermano va a jugar o con qué primito? Bueno, sería cuestión de que los padres, conscientes de esta importancia del juego, pues buscaran el apoyo, pues no sé, de los primos, de los vecinos tal vez, y permitieran que el niño juegue con ellos, ¿sí? Porque justamente a través de este juego es como el niño, insisto, proyecta su vida psíquica. Bueno, el siguiente punto, pues obviamente es algo también complicado, sobre todo para familias denominadas monoparentales. ¿Qué es una familia monoparental? Una familia monoparental, por definición, va a ser aquella donde el niño convive únicamente con un solo padre, ¿sí? No hay o no están presentes los dos padres, por alguna razón, independientemente de por qué haya sido, finalmente no conviven los dos padres de familia. Y aquí hablaríamos justamente de familias tal vez donde de repente el padre está ausente porque a lo mejor no reconoce al hijo, porque a lo mejor de repente dijo que iba a comprar cigarros y pues nunca regresó. Digo, yo creo que ha de haber ido a plantar la plantita y a esperar a que creciera para cosechar el tabaco, ¿sí?
La labor del padre varón va a ser importante porque justamente ayuda a conformar adecuadamente la identidad psicosocial y psicosexual del menor, independientemente de que sea niño o que sea niña, ¿sí? Finalmente, quien resiente más cuando hay un padre ausente van a ser los niños varones, pero también la niña, hay que recordarlo, también es su papá y también está apegada a su padre. Entonces es una responsabilidad de los padres, a ambos, independientemente de que se odien a muerte, pues permitir que haya como ese proceso de sana identificación con el menor. Obviamente se tienen que cumplir ciertas reglas, ciertas normas que son obligatorias para ambas partes, es decir, no agarrar al niño como trofeo de guerra, no agarrarlo como premio de piñata, no agarrarlo igual como a lo mejor quién puede más, ni tampoco como tu mini espía. Es decir, a ver, tú vas a ir con tu papá y vas a decir con quién anda y con quién sale. Si la señora tiene curiosidad por saber con quién anda su expareja, que le pregunte. Pero es algo muy sucio, es algo muy vulgar e inadecuado, pues emplear a los niños justamente como una fuente de información. Y obviamente también en este caso, tampoco se vale decir es que tu padre es un esto, tu padre es un desobligado, es un hijo de sabe que tantas madres, etcétera, etcétera. Para el niño, papá y mamá son eso, papá y mamá. Que papá y mamá no se entiendan por la razón que sea, ese es problema exclusivamente de ellos. Lamentablemente a veces tenemos niños que acaban cuidando a sus padres porque sus padres están tan perdidos en el divorcio, en la separación, que no pueden ni ver por ellos mismos, entonces finalmente pues alguien tiene que rescatarlos. Y ese alguien no debe de ser el niño. Que ellos, los adultos, resuelvan sus conflictos, que ellos vayan a terapia, que ellos hagan lo que tengan que hacer, pero el niño no debe de ser tocado, no debe de ser objeto de conflicto entre ambas partes, ¿sí? Bueno, cada vez que pues hago esta presentación, pues sí soy muy enfático en este punto. Ok. Otro punto a considerar, pues van a ser la presencia de exigencias superiores a la edad mental y emocional del niño en la casa, en la escuela. Va de la mano con lo que acabo de decir. A veces resulta que pues mamá tiene que trabajar porque pues el holgazán, el vividor, el hijo, ¿sabe qué tanto? De su padre no nos da para la comida, nos da para la renta y pues ni modo, yo tengo que rajarme que me tenga que rajar para pagar las deudas. Ok, está bien. Finalmente la señora es su deber. No está haciendo nada extraordinario. Pero aquí el punto no es ese. Aquí el punto va a ser algo muy importante. Los niños tienen que seguir siendo niños. No son, aunque sea una hermanita mayor, un hermanito mayor, el hermanito mayor no tiene por qué cuidar al hermanito menor. Y cuidar en el sentido de a lo mejor darle de comer, cambiarlo, bañarlo, vestirlo, dormirlo, llevarlo a la escuela, hacer la tarea con él. No es su trabajo. Ese es trabajo de los padres de familia, de uno de los dos o de ambos. Lamentablemente a veces a los niños, pues se les exige que se comporten como mini adultos, siendo que son niños. Eso es importante de esclarecer. Lamentablemente es una cuestión pues muy frecuente, sobre todo cuando obviamente hay una situación de divorcio o de separación, que a lo mejor se le exija al niño más de la cuenta. Ahora, esto sería se presentaría, por ejemplo, cuando hay una cuestión de un padre ausente. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, están los dos padres y los dos padres son igual exigentes? De repente a lo mejor padres muy competitivos, muy de 100, muy de 10, muy perfeccionistas, incluso rayando en lo obsesivo compulsivo, que no toleran una mínima falla de los niños, y dentro de estas lamentablemente es muy frecuente que no toleren cuestiones que tengan que ver con lo emocional. Entonces, por lo tanto, sería necesario que los padres revaloraran justamente el tipo de exigencias que le están imponiendo a los niños. Son niños, no son robots, no son adultos en chiquito.
siguen siendo niños y por lo tanto van a cometer errores, sí, y necesitan cometerlos justamente para crecer y madurar. Si de repente yo quiero que siempre saquen 10, que de repente 9.9 es mediocridad porque no es 10, bueno, entonces yo como padre estaría cometiendo tal vez el peor error de toda mi vida. Exigirle a un niño algo que no puede dar. Ahora, también tiene que ver con la conducta emocional. Por ejemplo, le exijo al niño es que tú tienes que amar y respetar a las personas. La pregunta es, ¿y tú, padre, madre, amas y respetas a tu pareja, a tus hijos, a tus seres cercanos? Se lo dejo de tarea para que lo analicen, ¿sí? Otras situaciones que pueden pasar en la vida del niño, que ya no son directamente atribuibles a los padres de familia ni al propio niño, suelen ser acontecimientos vitales que pasan de manera recurrente por azar del destino. Por ejemplo, un ingreso en un hospital, alguna cirugía, algún padecimiento, alguna enfermedad, pues que justamente haga que el niño tenga que pasar tiempo fuera de su casa. Obviamente, pues esto es algo fortuito, no es provocado deliberadamente por nadie, son cosas que suelen ocurrir. Pero el punto es que no siempre se va a manejar de la mejor manera por parte del niño. Otras situaciones que pues lógicamente también son incontrolables, incluso impredecibles, situaciones de estrés grave, desastres climáticos, accidentes, muertes de familiares, etcétera, etcétera, pues finalmente son situaciones que vulneran la integridad física y emocional del niño. Y aclarando un punto, se supone que en una situación de estas los niños deben de ser los primeros atendidos. Nada más que aquí quiero hacer una pequeña acotación. Cuando yo lo supe así como que, bueno, pues qué mal, pero así son las cosas. Cuando en un desastre hay un derrumbe y se sabe que hay niños y adultos tal vez sepultados entre los escombros, se hace lo que se llama triage, que se va a priorizar la búsqueda y rescate de ciertos sujetos. Y en este caso, posiblemente los niños no sean directamente los primeros, van a ser los adultos. Cuando obviamente nos platicaron eso en una plática que tuvimos ya hace unos años de protección civil, así como que bueno, ¿cómo es posible que pues se tenga esta medida? Pero finalmente pues son cuestiones de protección civil. En una situación de estrés, a lo mejor una situación de crisis emocional que experimenta la familia, pues los niños tienen que ser asesorados, confortados, alimentados, puestos a salvo, a resguardo de sus padres o de los cuidadores en ese momento, para que puedan para que puedan pasar de la mejor manera y más rápido la situación de crisis. Tendría que haber a lo mejor personal calificado para realizar la intervención en crisis, tanto para adultos como para menores. Generalmente el menor no responde de la misma forma que un adulto en la crisis. Puede ser que a lo mejor el adulto va a llorar, va a renegar, va a hacer mucho aspaviento, pero el niño no. A veces se queda completamente lánguido, completamente, no sé, ¿cómo es la palabra? Sin reaccionar, así como apático a nivel emocional. Eso no quiere decir que no sienta nada, simplemente es su forma de procesar esa situación de crisis. Pero otro acontecimiento igual no tan dramático para los demás, pero sí muy dramático a veces para los niños, es el nacimiento de un hermano o de una hermana. Tal vez por 3 años, 4 años, tal vez el niño fue primogénito y fue amo y señor de la casa, y de repente nace el otro, el espurio, el usurpador, el que viene a desplazarme a mí del cariño de mamá y papá. La mayoría de los niños, cuando se platica con ellos y se les involucra justamente en el cuidado del hermanito, cuando a lo mejor de repente pues tal vez incluso
se les involucra directamente durante el embarazo, ok, mira, ven, flanito, platícale a tu hermanito, dile que lo quieres mucho, dile que no sé, que lo estás esperando para jugar, etcétera, pues los niños responden bien, pero de que sientan a veces esa rivalidad fraterna, pues sí, es un hecho innegable y pues a veces para las familias es un tanto difícil de manejar. Algo que ya habíamos comentado también, pues es el divorcio de los padres. Insisto, los padres están, encasillados a resolver sus problemas y los niños, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, tiene que haber también una preocupación por uno, por los dos, por el bienestar físico y emocional de los padres. Y en medida de lo posible, conservar la paternidad. Ojo, esto es importante. Divorcio de los padres no quiere decir que ya no soy tu papá. No, ya no soy pareja de tu mamá. Pero papá y mamá siempre seguirán siéndolo, independientemente de que viva uno en China y el otro en Patagonia, ¿sí? Eso es importante de resaltar y lamentablemente a veces esto no se entiende así. Y los padres pues actúan de manera egoísta, cada quien centrado en sí mismos. Es que ¿por qué me puso el cuerno? ¿Por qué me fue infiel? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, sí, pero espérate. Ok, eso resuélvelo tú con tu adultez, resúbelo con tu terapeuta tal vez. Y mientras los niños tienen quien ve por ellos. Es importante por eso justamente también no dejar pasar de lado esta situación, minimizando el asunto y enfocándose más en los padres. No, también los niños son importantes. La pubertad, bueno, como ya lo decíamos, tiene que ver con cambios físicos, con cambios a nivel de neurotransmisores, que son justamente los elementos responsables de generar los impulsos nerviosos y la conducta en general. A veces es un cambio hormonal que a algunos niños y a algunas niñas les pega, pero feo, muy, muy feo. De repente, en lugar de menstruar las niñas, ¿sabes? Parece que, algunos padres dicen, es que parece que está monstruando, ¿sí? Parece que se está transformando en un ser completamente diferente. Insisto, no es la generalidad de los casos, pero siempre va a haber, pues, como esa excepción de la regla, donde de repente, pues, el niño, finalmente que pasa la pubertad, pues sí sufre cambios significativos. Aquí los padres tienen que ser flexibles, tolerantes, pacientes y lógicamente también seguir manifestando el mismo amor por sus hijos, ¿sí? Independientemente de la edad que tengan. Y aceptar también que obviamente ese niño que conocieron por 11 años va a cambiar. Y eso es parte de la vida. No lo pueden evitar. No existe Peter Pan. Aunque de repente algunos adultos estén con ese síndrome de Peter Pan, que es la persona que no quiere envejecer. Pues no. Los niños tienen que finalmente crecer y madurar. Y esto lógicamente implica que algún día, más tarde que temprano, en teoría y en lo general, tienen que separarse de los padres. Pues lamentablemente a veces en la pubertad, justamente como papá que es bien digamos autoritario y no comprende a su hijo, que ya de repente pues ya llegó con los pelos verdes o los pelos rositas, pues de repente le pone su respectiva tranquiza, porque cómo se atreve a venir así a profanar la santidad de su hogar, y a veces en lugar de estarle haciendo un bien o de reprenderlo, lo está obligando a que ese niño, ese adolescente o esa muchachita salga de la casa. Y obviamente puede haber una cuestión de embarazo no deseado, no planeado y mucho menos aceptado. Por último, a veces en las casas tenemos extraños, los agregados diplomáticos, digo yo a veces. Es decir, gente que no es de la familia, pero que sin embargo vive con la familia. Algún amigo muy cercano, de repente el cuñado, que no es directamente parte de la familia, pero pues ahí está de agregado diplomático. A veces son muchas personas dentro de la casa, que tiene que ver con el hacinamiento, y más en esas casitas, microcasitas, que a veces de repente la casita de la Barbie es mucho más extensa que la casa que tú tienes de Infonavit. Y en ese sentido, pues esto obviamente lleva a una pérdida de espacio vital tan importante para los niños. El hecho de que sean hermanos no quiere decir que van a pasar toda su vida compartiendo la misma habitación. Es más, esto adquiere
una relevancia importante, sobre todo cuando son hermanos hombre y mujer, niño niña, porque pues la niña va a crecer, va a tener sus cambios físicos por la adolescencia, va a querer su intimidad, ¿sí? Y el niño también, finalmente el niño también va a crecer, va a querer a lo mejor tener su cuarto de tal manera, sus propias cosas, y no tendrían por qué compartir. Es un error a veces muy frecuente de los padres, no, es que tienen, como son hermanos, a fuerza tienen que compartir lo mismo. Ok, en lo general sí, pero habrá cosas que a lo mejor son muy personales para ella y muy personales para el niño, para el chico. Entonces obviamente tenemos que tener esa espacio vital. Ahora, otro detalle, dado que son a lo mejor casas de 2 habitaciones y de repente, bueno, una es para los padres y la otra pues para los hermanos. Si son dos, bueno, como que no hay tanto problema. Pero ¿qué pasaría si son 3 o 4 niños, 4 hijos? Pues ni modo, en cuatro, a lo mejor a los 4 no voy a poder meterlos todos juntos porque se van a pelear, se van a estar peleando por la almohada, por la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los padres tendrían derecho a su propia intimidad. Si de repente los señores quieren tener sus relaciones sexuales, están en todo su derecho, y a veces las casas tan pequeñas, con falta de espacio, generalmente no permite esto. Porque a lo mejor, lógicamente también aquí hay un punto muy importante a establecer. Los padres de familia tendrían que ser muy cuidadosos justamente de cuando tienen intimidad sexual, de no levantar a lo mejor, pues ahora sí como decimos coloquialmente, mucho ruido, para que los niños no se perturben o no empiecen a preguntar cosas que a lo mejor todavía no les corresponde saber, sobre todo cuando los padres no están preparados para abordar este tipo de temáticas, ¿sí? Malas compañías, finalmente lo que nos decían nuestras mamás o nuestros padres cuando éramos niños, sí es cierto. Las malas compañías o influencia de otros niños o de otro grupo, finalmente también acaban por tener cierto peso en la dinámica familiar. Y el niño, pues en este caso, debería estar al pendiente justamente de qué tipo de amigos tiene. En esencia, es labor de las madres o es labor de los padres también supervisar cotidianamente pues el tipo de amigos que frecuentan sus hijos. Lamentablemente a veces no siempre se hace. Digo, nunca faltan las explicaciones, es que no tengo tiempo, es que pues a qué horas, es que ni modo que ande atrás de él. Pues sí, ciertamente no vas a andar atrás del niño, pero vas a hacer todo lo posible por conocer, por lo menos de ser así superficialmente o de lejecitos, a los amiguitos con los cuales el niño convive, porque justamente algunos puede que no sean tan digamos recomendables, y a veces lamentablemente esto pone en ciertas situaciones de riesgo a muchos de nuestros hijos, porque pues obviamente los amigos pueden ser una fuente importante de presión social para iniciar con el consumo de drogas. Ok, pues básicamente con esto terminamos este tema. La próxima semana pues ya estaríamos abordando otro tema. Un comentario sobre su mensaje que llegó ayer, no me acuerdo qué día. Ciertamente la fecha límite para mandar el video es el viernes. A veces también según mi carga horaria, mi carga de trabajo, pues a veces tengo tiempo de hacer el video pues entre semana. Cuando sea así, bueno, pues adelante, se publica el video el día que lo tenga ya hecho, pero como máximo sería el día lunes. El día viernes, ¿sí? A más tardar antes de las 8 de la noche. Bueno, por mi parte pues es todo. Agradezco la atención prestada a este video. Quedamos para cualquier duda o aclaración y nos vemos en un próximo video. Gracias y que pase una muy feliz semana.